Buenas, buenas. Bueno, buen día, buen día. Acá estamos desde mi cuenta personal porque en la cuenta de encuentros no sé por qué no me aparece la opción de vivo. Después investigaré, no me había pasado hasta ahora. Así que bueno, hoy tenemos vivo con Alberto Lorenzo. Albert es un ex compañero de cuando yo hice el instructorado de yoga. Vamos a esperar a que se conecte y lo vamos a invitar al vivo. Vamos a hablar de cómo pasó de ser gerente regional de Musimundo a ser instructor y formador de yoga. Un momento, voy a apagar esa luz. Ahí va. Así que ahí está Albert, lo vamos a dejar pasar. Transparente. Estaba escuchando una canción muy linda. Ahí está. ¿Me Buenas, escuchas? buenas. A ver. ¿Me escuchás? Sí, te Buenísimo. escucho. ¿Cómo andas? Estoy con compañía acá. Con el Ya gato. ves. Sí. Bonito. O bonita. Bonita. Se me Está, entrecorta un inten- poco por ahí, es- pero bueno. está intensa hoy. ¿Cómo va Ahí eso? va. Che, vos sabés que me quedé pensando, no sé si es lo más importante, pero el tema de cómo pasó de gerente regional de Musimundo a... Me parece que le vamos a dar marketing a Musimundo y... No, 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 porque no vamos a hablar de Musimundo. Para mí lo No, ya importante de sé. eso, ¿no? Es, porque es toda tu historia. Bueno, ahora vamos, ¿no? A hacer el recorrido. Va más allá Sí. de nombrar. De hecho, no destaqué en la portada la palabra No, no, no. Musimundo. Sí, me causó gracia Eh, porque hubo gente que como que se sorprendió de eso, como eh, porque en realidad no es algo que hablo constantemente, digamos, básicamente. Pero sí se me ocurrió en un momento dado, dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Y en realidad creo que pasa cuando uno, viste que todo el tiempo estamos hablando de la supuesta zona de confort. Digo sí, supuesta porque es como algo que traemos por traer y, y lo que me parece interesante de eso es justamente que creo que en algún momento de la vida uno también tiene que saber que lo único que tiene ahí es esa seguridad, digamos, que conoce, pero hay algo que sucede que es real. Cuando uno conecta con sí mismo, consigo mismo, hay un universo de posibilidades, no importa qué sea. O sea, lo mismo creo que hiciste vos al animarte a salir a andar por la ruta y por la vida y no quedarte en tu lugar de comodidad, digamos, de lo conocido, ¿no? De lo que uno eh, cree que es seguro. A mí me habían dicho, bueno, pero buscate otro trabajo similar, tenés mucha experiencia, vas a tener trabajo. Y yo decía, yo no quiero volver ahí. O sea, no por bueno o por malo, porque ya no quiero eso para mí. Cuando ya no querés algo para vos, cuando tenés seguro lo que querés. Y fue tan simple elegir yoga, porque era lo que me hacía bien, era lo que me gustaba, y no lo hacía bien, que es diferente en muchos sentidos, porque primero porque no soy bueno, menos en ese momento, o sea, hacía muy regularmente yoga, era mi escape, y, y después, segundo, eso, porque creo que eh, tenía muchas limitaciones en mi mirada, y sin embargo era el lugar donde yo me sentía bien. O sea, si había un lugar que me hacía bien, era ir a yoga. Y no lo podía hacer constantemente porque viajaba, porque tenía reuniones, porque trabajaba un montón. Y sin embargo yo sentía que eso era. Y tenía 40 años.
cuando decidí hacer el cambio, que también es algo eh, que está bueno mencionar, solo porque vivimos poniéndonos como excusas. No, ya soy grande, no, ya tengo la... o sea, yo conozco muchas personas que pasado los 40 te dicen, no, ya estoy grande, estoy viejo para esto. Sí, no, no hay forma. Primero que somos, debe ser de una de las especies que menos vive. O sea, y tendríamos que tener posibilidades de vivir más, ojalá, pero más y mejor, ¿no? Eh, entonces, como que siempre somos jóvenes, me da la sensación. No hay no, ya soy grande para esto, ya estoy viejo, o sea, no. Parece que no. Esperá que invité a alguien, o sea, alguien se sumó. Ah, mira, Ah, no, ¿quién no se sé. sumó? Buenísimo. No, pero es como... No, bueno, no Mío sé. no debe ser. No, Y, bueno, no importa. No, espera, porque hay algo que yo no sé cómo ¡ay, sacarte, Clary! que está en vivo. Mirá vos. Perdón, buenas. Oh, ¿cómo estás, Clary? Pero no, y no me deja eliminarte en realidad en este momento. Me Ah, elimino mira. yo. Sí. Ah, hola, un Hola. gusto. Pero seguí, Clary, escuchando. Sí, no sé qué Sí, hice. Yo fui unirme y eso pasó. Un Ah, beso. eso bien. Igual pasó. estoy aquí. Salgo. Beso. Dale, adiós. Bueno, pará, voy a frenarte un momento porque o sea, todo junto que me encanta. Justamente, no esto, digo, como primero vos tenías 40 años, dijiste recién, 40. cuando decidiste un poco hacer este salto o hacer el instructorado, ¿no? Pues vos ya venías, Sí. por lo que contaste recién, haciendo Yo ahí yoga, elegí hacer el instructorado. claro, pero Cuando vos ya venías decido hace, cambiar, decido hacer el instructorado. ok, ¿y hace cuánto que venías haciendo yoga? Para que también las personas sepan. Y yo hacía yoga, bueno, ahí es 5 años, con mucha furia y muy regular, porque realmente era algo que no tenía la disponibilidad de tiempo como para decir, bueno, yo no estaba en una oficina que trabajaba de 8 a 5 de la tarde, o sea, no tenía horarios por las responsabilidades que tenía, entonces estaba como muy disponible todo el tiempo para la empresa. Eh, entonces como que, nada, era parte de mi trabajo. No, no. Entonces era muy difícil sostener una práctica. Viajaba mucho, entonces también. Y ni se me ocurriría en ese momento, no se me hubiera ocurrido en ese momento hacer una práctica solo, no tenía idea. No sabía ni cómo se llamaban las posturas. Yo siempre cuento, y esto desde que doy la formación, siempre lo primero que cuento a los grupos que empiezan es, relájense porque cuando yo hice la formación, hice con 15 mujeres, todas profes de danza, de yoga, hiper elongadas, súper acróbatas, y yo venía con un sobrepeso de 110 kilos, no sé cuánto tenía en ese momento. Estaba como muy saturado en todos los sentidos de la vida, y obviamente que no me alcanzaba ni las rodillas, creo, en ese momento. Menos hacer, no sé, un montón de cosas que hacíamos eh, que no me reía, y yo siempre digo esto, lo único que me quedó hacer es reírme en ese momento, y me reía mucho de mi limitación, digamos, decía, yo esto no lo voy a hacer. Y estaba Edson, que es mi gran maestro, que decía, ya vas a hacer. Y yo decía, no, gordo, le decía, esto no voy a hacer. Eh, digo así porque le decía gordo y todo el mundo le decía maestro. Y a mí eso me causaba mucha gracia, entonces decía, no, gordo, esto no voy a hacer. Y sin embargo salió, se fue dando, el cuerpo se fue abriendo, viste, como que todo se va acomodando, cuando también empezás a sintonizar con el deseo, con el deseo genuino,
eh, soltás un montón de exigencias, de expectativas ajenas, de un montón de cosas, que es como que te reacomodás. Eh, Ojalá nos pase seguido eso, de que nos sacudamos de todo lo que nos cargamos, de todo eso de exigencias, de deber ser. En todos lados ponemos eso. Y en algún momento hay que hacer y salir a la ruta como hiciste vos y irte. Y no sé, y ver qué va a pasar, digamos. O sea, algo va a Y pasar. también pienso, siento con lo que decís que eso, para cada quien es diferente, se me viene un poco como el cuerpo, ¿no? O sea, o desde, no sé, Sí, bueno, desde cualquier cosa, desde una postura, desde lo sensitivo, o sea, como cuando vos vas hacia tu cuerpo, por ahí para alguien, no sé, mover el pie derecho, hacer un círculo con el pie totalmente, derecho, es un mundo y ya está moviendo todo, y para otra persona no, o sea, es otra cosa, ¿no? Es otro gesto. totalmente. Para mí, algo que decías al principio, ¿no? Como esto del lugar de confort, que también es como que algo que se vuelve medio trillada la palabra, pero me gustó más este otro enfoque que dijiste ahora, que es cuando conectamos con lo que sí, ¿no? Cuando conectamos con el llamado del corazón, cuando conectamos, Sí, eso hace que nos movamos, más allá de sí, si eso estamos hace. en una posición de confort o no, porque en realidad, de hecho, en Fendelklein se trabaja mucho, ¿no? Desde, en realidad, justamente o sea, lo que te es cómodo, ¿no? También lo que te es cómodo puede ser muy hermoso, Sí, porque tiene que ver totalmente. con estar en un estado de presencia. En ese Sí, estado de totalmente. presencia, en realidad, es donde podemos escuchar realmente los llamados del corazón y entonces ahí movernos, que eso sí, uno después dice, bueno, sí, salí de mi zona de confort porque Totalmente. estaba en un lugar cómodo o seguro. Pero No, bueno, y pensándolo desde ese lugar y enlazando un poquito con Musimundo, yo creo que salí de Musimundo porque me empecé a sentir incómodo. Entonces, eso me movió a salir de Musimundo. O sea, no importa el contexto y toda la cuestión interna del arreglo, de cómo se sale, ¿no? Sino había una incomodidad en mí que me llevó a decir esto no más. Eh, y creo que sí, que está bueno recalcar esto. Por eso está bueno como que hablar eso de la zona de confort, que en realidad uno tiene que buscar dónde está cómodo. Porque donde está cómodo es donde está resonando, donde está ahí sintiéndose, ¿no? O sea, como está en frecuencia. Entonces uno está en frecuencia y está cómodo, no hay forma que esté incómodo. Y yo empecé a sentirme incómodo en Musimundo. Así que está bueno eso, sí. Capaz hay que sí, buscar la verdadera zona de confort, sí. O sea, es como, para mí eso, ¿no? Un estado de comodidad con un estado de presencia, en de realidad, presencia. ¿no? Sí, 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 Como totalmente. eso, creo que ese estado de presencia es el que nos lleva a, Sí, bueno, de acá me tengo que mover, o de acá no, o acá me quedo, ¿no? O sea, no, acá me quedo porque esto es una maravilla. Y sí, también en ese estar, y en ese estar presente, y en ese lugar de comodidad o deseo, igual las cosas se pueden seguir moviendo, ¿no? Como sí. que ahí por fin se salió la Se imagen pudo y salir bueno, clarito. sí. En realidad imagen, por ahí es algo del internet, pero bueno, por eso a mí me parecía muy interesante, ¿no? En esta charla que tuvimos, como dije al principio, yo a Albert lo conocí, me lo van entrando, en el instructorado de yoga que compartimos, ¿no? Yo en ese Así momento es. hice el instructorado, yo venía también de hacer yoga durante muchos años, era acróbata en ese momento, como entradas de calor incluso de la acrobacia, sobre todo en la ashtanga, bueno. Y teníamos a Lu, bueno, yo la conocí a Lu, en realidad Lucía de Alessandro, que yo hacía Mysore en Ashtanga con ella, y ella propuso esto del instructorado, que lo daba en conjunto con Edson, alias El Gordo. Él es el gordo. Sí. Y, y bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Yo la verdad que, o sea, bueno, por ahí también es mi trayectoria, mi camino, claro, uno después profundiza quizás, pero nunca sentí del todo de por ahí esta incomodidad tuya o estas sensaciones, ¿no? Que también las sensaciones internas son como, son muy propias, ¿no? Y uno dice, ah, claro, mirá el universo que se estaba moviendo, por Nunca ahí sentí incluso adentro, incomodidad, no, realmente nunca. Cuando yo entré al instructorado dejé de sentir incomodidad, por eso me podía reír. claro.
No, Claro, no es la palabra, que es sí, diferente a sí, experimentar la limitación, digamos, ¿no? Esto sí, de ver tu realidad y ver la realidad de quienes estaban al lado, había una diferencia, sí, eh, pero era la diferencia que tenemos todos, o sea, que uno, y que tiene, eso que tiene de lindo el yoga, que no te estás mirando con el otro, a ver hasta dónde llega, hasta dónde no llega, qué hace, qué deja de hacer. Estás en tu propio mat, eh, estás en tu propio universo, estás en tu propio cuerpo que en realidad tiene, igual que el de todos, tiene sus límites y tiene sus posibilidades. Y hay días que tienen más de una y hay días que tienen más de la otra. O sea, sí. Y en esto que decís, me vienen dos cosas, porque es verdad, yo dije la palabra incomodidad, pero no era la correcta. Pero bueno, de estas sensaciones tuyas o de esta mirada por ahí, este darse cuenta, ¿no? Como, estoy con estas 15 personas que tienen toda esta facilidad, según también lo que fácil, yo veo, claro. siento, Siempre y es yo según no, lo que yo ¿no? veo, claro. Claro, porque en realidad, por eso te digo, es muy interesante, pero el otro día en otro vivo yo comentaba que yo en mi facilidad corporal, vista de afuera, y entre comillas, lo digo, porque justamente también a mí me trajo un montón de instancias, donde yo al aprender desde lo sensoperceptivo, que también el yoga me lo trajo, bueno, es un camino integrado de cosas en realidad, pero desde ir a realmente la escucha interna de cómo atraviesa el movimiento y etcétera, yo pude empezar a entender cosas que me pasaban, que desde por ahí la posibilidad del maestro en ese momento, o del profesor, o de quien sea que estuviera del otro lado, al ver mi facilidad, sin quererlo, me exigía más, digamos, ¿no? Como una Ah, especie de mira, aliento, me exigía más de lo que yo podía dar a ese nivel, igual estoy hablando de un nivel interno, hasta podría decir minucioso, de mi comprensión hoy de lo que a mí me generaba como lo que me generó después otras tensiones y el mal uso, entre comillas, de mi propio del cuerpo. cuerpo Sí, por, por eso, por otras sí. conciencias, digo que uno puede tener y también esa conciencia te lleva al modo en que vos lo usás, ¿no? Entonces, esa facilidad de movimiento eh, me generó también mis instancias en ese sentido, ¿no? Como justamente, o la expectativa, ¿viste? Como y en realidad justamente el mundo interno que sucede en cada quien es tan diferente más allá de lo que se ve, que eso para mí es maravilloso, ¿no? Y que yo siento que el camino del yoga, como muchos otros caminos, pero cada uno encuentra el suyo o va integrando de diferentes maneras, un poco te abre eso, ¿no? A esa escucha que el otro día lo hablábamos también, ¿no? Y que por ahí vos proponés, por lo que me contabas también en tus clases y en la formación, de cómo viaja ese movimiento en vos, ¿no? Y lo voy a terminar de encerrar como me parece maravilloso justamente porque no por nada, quizás vos empezaste a los 40 años con lo que vos sentías que eran tus limitaciones, de hecho lo hilo con Edson, que también él decía, porque él también decía, yo soy como, no me acuerdo las palabras, por aparte brasilero, pero como que él usa mucho esto de los elementos o usaba, no sé, en su momento, de los elementos para ayudar y o de la asistencia, ¿no? En los asanas. Muy clave, ¿no? Sí, Y él lo decía justamente, porque a él le pasaba que había un montón de cosas que por ahí incluso hasta el día de hoy no le salen, pero él las claro. enseñaba igual, no le salen en su cuerpo, pero sí las tenía estudiadas y con un manejo para poder ayudar desde esa escucha, ¿no? Muy interesante, justamente por lo que él sentía que era su propia limitación, pero no la ponía como una limitación, ¿no? Te la No, mostraba y te la no, abría tal cual. como algo que yo no lo puedo hacer, pero sí vos lo podés hacer y sí podés Sí, ayudar a que se pueda hacer. Entonces eso me parece re interesante porque aparte, bueno, eso, no por nada elegimos también los profesores que elegimos, ¿no? En que tu caso elegimos. fuiste ahí a ese instructorado. Sí, y vos sabés que hay algo que creo que Edson tiene y que por lo menos yo lo sentí y que para mí es importante cuando doy clases, sobre todo, capaz que más ahora, más consciente que antes, eh, que que hay veces que a la persona le tenés que pedir, viste que vos decías, te exigen más porque vos das más. A esas personas me gusta decirle, quédate un poquito menos, tipo, no vayas tan a fondo. Sentí el resistir ir a fondo un poco, porque hay otra cosa para vos.
que no tiene ya que ver con la sobreexigencia, es todo lo contrario. Eh, Creo que Edson lo tenía y creo que yo hoy estoy siendo más consciente de eso que al inicio, digamos. Y me encanta pensar que una persona que viene a yoga, que le es muy fácil todo, pero ponerle, digamos, el no ir a fondo, el quedarse un punto antes de la sobreexigencia y todo lo que implica, creo creo que es más yoga que, ¿no? Que cualquier otra cosa, porque justamente se trata de estar presente, de estar conectado ahí con la propuesta, con el cuerpo, y no siempre es con la posibilidad extrema, también es con experimentando otro punto, digamos. A mí eso que decís me trae, bueno, yo lo aprendí mucho en expresión danza también, con el menos es más, ¿no? En esas clases, como que había algo de, siempre esa frase me quedó y yo después la usé muchísimo, de Sí, menos es más, ¿no? Y realmente, o sea, sí, podemos llegar incluso a hablar hasta de lo que la imaginación puede hacer, o sea, podés hacer una clase de yoga o de lo que quieras, solo imaginándola, que tu cuerpo va a recibir totalmente. esos beneficios. Entonces, entender esa gama de posibilidades. Y también esta frase tan conocida que viene también del yoga, que es, no me acuerdo quién la dijo bien y no voy a decirlo porque no quiero meter la pata, pero 99% práctica, 1% teoría. Y ese 99% práctica para mí tiene que ver con eso, y sin importar, sin juicios, ¿no? Porque en realidad eso también por ahí, algo que se me viene, que muchas veces algo está medio occidentado, voy a decir, y el yoga por ahí cuando llegó acá también se occidentó, por decirlo de alguna manera, y se va por ahí, ¿no? A esa polarización extrema y a la competencia y Sí, al sí, sí. bla, 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 que yo creo que pasó, obviamente, en la experiencia de cada quien diferente, pero bueno, por ahí pasó hasta que se vuelve un poco, ¿no? A esto, al menos es más, al no, eso, no necesitas que te salga perfecto, tiene que ver con otra cosa, por eso es Sí, 99% sí, eso práctica. sobre todo. No, no se busca eso, o sea, no se busca para nada la perfección y yo creo que siento que en tu búsqueda de en este momento tampoco vas por ese lado, digamos, ¿no? O sea, que te habrás corrido de la danza como se entendía miles de kilómetros, digamos, o sea, yo tengo una gran compañera que es Janina, que es mi coequiper en la sala y en las formaciones. Y ella está súper como conectada con eso, digamos, menos es más, o sea, como que... Y yo siempre la escucho como una gran maestra de eso, o sea, como que siempre pone esa cuota de la no exigencia por la exigencia misma, ¿no? Sino de conectarte realmente con lo que vos podés y eso está más que bien, digamos. Eh, Que por ahí eso, a vos te lo trajo de por sí, o sea, tu propia experiencia en tu corporalidad de donde venías, ¿no? Como decir, sí, lo que vos sentías como límite, de alguna manera, y poder reírte de eso en ese momento, sí, y bueno, yo hasta acá, y sigo igual, y bueno, y hoy habrás, lo que uno dice, avanzado, ¿no? Más allá de si llego con las manos a tocarme la punta de los pies o no, es eso, es otro camino interior, no tiene que ver con que el cuerpo igual sí se va aflojando, se va descorazando, se va como liberando y va recordando, digo yo, sí, pero tiene que ver con otra cosa, ¿no? O sea, sí. y creo que eso seguramente, bueno, en estos son 10 años ya, hablábamos el otro Son día. 10 años. 10 años que hicimos el instructorado, sí, Ari. 10 años. Sí, fue una gran Eh, experiencia, porque aparte también, bueno, atravesamos, nosotros hicimos, para poner un poco más en contexto a la gente, el instructorado se llama, o se llamaba, Yin Yang Yoga, lo cual sí, y Jan también, Viñasa Yoga, sí. Era como es largo verdad, su nombre. sí, Sigue siendo igual. bien. Lo cual por ahí a mí me pareció muy interesante también, sobre todo por esto, ¿no? Que tenía la propuesta también del yin, ¿no? O Sí, sea, del como muy equilibrio. claro Sí. ese equilibrio. Y hoy vos, o sea, después de tomar el instructorado, no sé si fue el mismo año, me dijiste, o que empezaste ya a dar, no, a dar clases. No, el mismo año que hicimos el instructorado, sobre fin de año, ya como el último mes, digamos, de nuestra formación, yo empecé a dar clases
porque me empezaron a pedir y le pregunté a Edson si le parecía bien, me dijo que sí, que le meta, y eso habrá sido octubre quizás, sí, septiembre, octubre, y al poco tiempo alquilé una salita muy chica, donde creo que habían seis personas y muy apretado ocho, y empecé a dar clases así, y dije, bueno, si se paga el alquiler, anda y vamos para adelante. Y hay algo que tiene el yoga que para mí es súper importante, que me lo mostró Edson, que tiene que ver, que no es, que más allá que la práctica sea individual y solitaria, el yoga en ningún momento es solo, sin el otro, digamos. O sea, y cuando yo abrí la salita esa, y aparte que imagínate cómo habrán sido mis clases en ese momento, o sea, cero experiencia, no sé. Edson me dice, quiero ir a conocer tu sala. Y se vino hasta Chaco a conocer la sala, a ver mis clases, a dar clases, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de, ni mucho menos de prejuicios para venir. Eh, Se vino, estuvo una semana y conoció mi espacio, que empezaba, que no sabía si iba a ser, si se iba a sostener y qué sé yo. Eh, y a partir de ahí se formó una relación, y a partir de ahí generamos, también hasta una comunidad, porque acá hay una gran comunidad en Chaco que lo conoce, que se formó parte con él, que toma cursos cuando viene, que lo recibe en sus casas cuando vienen, que, o sea, y para mí parte del yoga tiene que ver con esta cosa de que es una práctica solitaria, pero eh, no te aísla, todo lo contrario, te tiene que conectar. Por eso nosotros seguimos conectados a pesar de la distancia después de 10 años, no 15 todavía, no, de No. 10, porque, porque creo que es eso, ¿no? Igual que con las chicas, o sea, yo con las chicas tengo contacto, con más, menos con algunas, pero siempre algún contacto hay, o sea, y me encanta poder generar eso. Me encanta que vos me llames un día y me digas, "Che, hacemos un vivo, qué sé yo, no importa. Sí, sí. Si Me hablamos parece que seguido o no, si claro, hablamos sí. seguido o no, pero hay una conexión que la generamos, y no es exclusiva del yoga, pero creo que yo la descubrí, o la descubrí en mí a través del yoga, y vos la habrás descubierto en vos a través o de la danza o de la acrobacia o de lo que cada uno la descubre, y creo que es propia del ser humano. Exacto, sí, sí. Es En realidad propia. yo creo que es como hablábamos también en otro video con otra chica, como son cosas que uno recuerda, ¿no? Sí, Que uno empieza a recordar nuevamente, depende del camino que haya hecho en su vida y lo que traiga para trabajar, elaborar, como cada uno lo crea. Uno recuerda, ¿no? Recuerda esos estados de conexión sí, que son naturales y orgánicos en realidad, y que eso, no importa la distancia, no importa mucho nada. Y también como seres humanos también es respetarse a veces cuando sí a otro, o sea, sí le importa a otra persona, ¿no? Como, pero es parte como del reconocimiento para ir soltando en realidad. De las ideas que tenemos, ¿no? Entonces después de sí, repente de eso, después de 20 años, lo que sea, te encontraste en un café con alguien de casualidad y hablas sí, como si lo hubieras visto ayer. Y un poco yo creo que lo trae mucho cuando hablabas y decías esto, ¿no? Cuando vos compartís, más allá de si vos eso, generás o no generás dinámicas grupales, ¿no? Cuando vos compartís un salón de clase o de formación o de meditación, o no sé, vas todos los días a un café y está la misma gente, digo, no importa, ahí se establece una conexión.
Porque hay sí, algo de como esa repetición de la no repetición, diría, ese estar, ni hablar si haces clases, hay una intimidad que energéticamente se entrelaza. Y si aparte sí, vos, como nosotros, compartimos un instructorado donde casi que sí o sí, ya no es la clase donde vos podés quizás hablar o no hablar, o digo, ahí más sí hablás, sí hay dinámicas grupales, sí hay conexiones desde otro lugar, ¿no? Como, y todo eso te lleva a entrelazarte de una manera, es como un grupo de teatro, o sea, solo por ensayar una obra, y por ahí sí, nunca sí, hablaste de la sí, intimidad de tu vida, pero ensayaste una obra y hay algo de lo humano que se pone tan a flor del piel, del alma, que es inevitable un poco volver a recordar esa conexión y eso, generás amistades entrañables o generás sí. eso, personas con las que te podés volver a encontrar aunque no tengas un cotidiano, aunque no te hables, y es como si te hubieras visto ayer. Incluso te puede pasar con un desconocido, ahí me estoy yendo a otro plano y a otra dimensión, pero te puede Sí, pasar incluso con un conocido. Trayéndolo a esto que hablábamos, eso, ¿no? Como que, y sí, está bueno esto que decís, ¿no? Cómo a cada uno se le despierta de acuerdo a su camino, donde lo sí, va recordando, como decías, ¿no? No es exclusivo del yoga. no, no. No, Como la conciencia y la conexión no es exclusiva del yoga. Yo digo, el yoga no es para todos, o sea, está bueno, pero no, es para quien conecte con el yoga, quien conecta con con el movimiento desde otro lugar será otra cosa, quien conecta con el arte será el arte. Las formas de llegar al estado de conciencia, o sea, por suerte, no son exclusivas del yoga ni de eh, ninguna actividad de ninguna disciplina, ¿no? O sea, sí es propia de los seres vivos, que podemos conectarnos conscientemente y que nosotros somos los que tenemos que hacer caminos para volver a eso porque estamos totalmente en otra. No sé. tal cual, tal cual. Entonces creamos el yoga, creamos la danza, creamos el arte por suerte. eh, y bueno, y nada, creo que también si somos un poquito más sensibles, generamos la solidaridad, que también es una forma de estar presente y conectar, ¿no? Eh, cuando te podés ver a otro en su necesidad, digamos. Sí, que eso Eh, también, dando clases, no solo siendo compañero de alguien, muchas veces dando clases siento que sí, lo aprendes un montón. Es sí, como muchísimo, porque hay algo que uno está en servicio, ¿no? Entonces se abre mucho más en ese servicio consciente eso de, bueno, estar a disposición para el otro y en esa sí, conexión. Entonces, sí, algo que me gustaría volver como, porque estabas contando eso, ¿no? Cuando empezaste a dar clases, abriste la salita, casi al final del instructorado, contaste también del apoyo de Edson, ¿no? Que me parece muy sí, importante, súper porque importante. también, ¿no? En esto de generar red o crear red, como cuando somos docentes o esas cosas que se arman a nivel humano, pero que en realidad después para mí ya no existen. Pero digo, es re importante porque es el apoyo de unos a otros, ¿no? Ni hablar si es tu profesor y bueno, quien te está ayudando en la formación o te está formando, nada, pero termina siendo tu amigo, tu colega. Y me parece re importante eso, ¿no? De poder apoyarnos y apoyar esas Para mí instancias. para mí fue, creo que con errores y aciertos fue lo fundante de mi etapa de yogi acá en Resistencia. O sea, así como él, lo primero que me surgió cuando empecé a dar clases es, che, qué difícil que es para el interior ir a tomar un profesorado, ir a tomar un curso, conocer algo diferente, es muy difícil. Entonces lo primero que se me ocurrió es, no, esto hay que traer. Entonces, es como que venga y le propuse a Edson al año de que hicimos la formación, le propuse a Edson si alguna vez quería venir a Chaco a dar la formación y nada, la disponibilidad de las personas y la disponibilidad de todo es así, o sea, cuando vos preguntás desde una buena intención, al toque Edson me dijo el año que viene. Y en el 2017 dio la primera formación acá. Y así como eso, o sea, no sé, vino.
vino Dai, ¿te acordás de Dai? Sí. Sí. Vino Dai y dio una formación de yoga para la niñez. Vino Agus y dio varios cursos de flow y fue hermoso. Eh, no sé, así como ellos vinieron, no sé, los profes con los que yo me había iniciado en el movimiento, fueron dos profes de cuencos tibetanos que los adoro. Bueno, en un momento dado le dije, che, chicos, ¿quieren venir a Chaco? Y vinieron a dar un taller a Chaco. No sé, y así no, me pasa con todo, o sea, hace un tiempo que hago meditación vipassana y mi maestro de Buenos Aires ya, obviamente que ya vino, no olvídate, ya estuvo acá y siempre como en las formaciones también invitamos a Flor, Florencia es una profe de yoga de la música de Buenos Aires que viene, que es una genia, y me parece hermoso poder poner esa red, digamos, a disponibilidad de todos, como que se acerque, que no cueste, que sea cómodo, como dijimos hoy, Que sea, claro, que sea cómodo. que sea Eh, cómodo, sí. sí, sí, que Me sea encanta cómodo. porque eso también, ¿no? Bueno, como dijo Álvaro, dijiste recién hace un rato, sos del Chaco, que yo no sé si lo nombré al Soy del inicio, Chaco. claro. Y todo esto ocurre en el Chaco, y eso también es hermoso, ¿no? Porque Sí, bueno, es sí, todo un todo esto mundo ahí ocurre en el que, Chaco. Y vamos a ser honestos, o sea, el Chaco es de los lugares más lejanos para cualquiera que piense desde otro lugar. eh, Digo, uno está en Buenos Aires y va a decir, me voy a cualquier otro lado menos al Chaco. Eh, no tenemos bueno, eso no saben, pero pero para la gente no tenemos grandes atractivos turísticos, no tenemos un clima tipo ideal, salvo otoño y primavera que son preciosos. Eh, entonces como que es difícil decir, che, vamos a hacer algo al Chaco, como que no da. Y sin embargo, vino un montón de gente solo por este pequeño canalcito. Y seguro que vinieron por otros canales, ¿no? Pero solo por este pequeño canalcito vino un montón de gente y abrió un montón de puertas y conectó un montón de personas y generó movidas hermosas. Así que sí, me sí. encanta, sí, hermoso. O sea, Sí, hermoso. Sí. y sos como el puente, ¿no? De ese canal, pues sos el, ahí la Me semillita. tocó ser en esto el puente, pero porque yo estaba muy consciente de lo que cuesta eh, y, y realmente siempre siento que uno puede acercar todo a las personas. Eh, ya nos cuesta un montón de cosas, otras cosas, nos cuesta un Mm. montón. Digo, por lo menos si vos querés formarte, que puedas tener la posibilidad de que tenerlo acá, que no tengas que irte, que no tengas que no te salga el doble, o sea, el doble de guita, el doble de esfuerzo, el doble de tiempo. O sea, irte a otra ciudad implica que vos dejás tiempo, dejás trabajo, dejás actividades, dejás personas. Entonces, para mí eso como que era súper importante. Y sí, fue un puente consciente. Eso no fue casual, digamos. Fue súper intencional para mí que revertir eso. No tener que salir de Chaco, sino que traer a Chaco. Me Eh, parece hermoso. O sea, sí, sí es oh, mira, todavía tengo cosas que quiero hacer y algún día las voy a hacer. Tengo en mi cabeza hacer un festival de yoga que sea muy amplio y que venga gente de todos lados a dar talleres, dar cursos. Eh, eh, ya va a salir. Cuando ya sea va a el salir. tiempo. Sí, sí, tal cual, Sí. tal cual. Y, pero sí, me encantaría que eso suceda. Creo que la movida fue cambiando. eh, de golpe hay un montón de profesores. Muchos de esos profesores salieron de nuestra escuela, pero hay otros también. Hay movidas muy grandes de Ashtanga, hay movidas muy grandes
de otras escuelas y eso está buenísimo. Y al margen de eso, intentamos, y eso también fue una movida nuestra, intentamos generar como vínculos, porque a veces, a pesar de que hablamos de yoga unión, en yoga como que cada uno está en su escuelita, en su salita y en su mundo y en sus formas y en sus teorías y bla, 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 y nos cuesta conectar. Y eso es una realidad, nos cuesta conectar, eh, todos tenemos como la crítica fácil hacia el otro, cómo da la clase, qué clase da, qué tipo de yoga da, bla, bla, bla. Todas esas cosas que suceden. eh, y hace un tiempo, a través de los yogas solidarios que empezamos a hacer, perdón, pero esto viene así. Hace un tiempo con los yogas solidarios empezamos a juntarnos con los otros profes. Eh, y hoy hay una red de profes que estamos conectados. A veces hacemos cosas juntos, a veces no se dan, pero nos compartimos lo que cada uno hace. Entonces, si a alguien le interesa, se suma. Eh, este año no hicimos, pero estábamos haciendo, digamos, como ronda de profes que hacíamos una vez al mes. Íbamos a una sala de un profe, ese profe nos daba la clase al resto de los profes y era una manera de recibir una clase de otro, de ponerse en lugar de alumno y, y de interactuar y de compartir y de generar redes, de no estar solo, digamos, de realmente generar un vínculo. Entonces, todo eso, y de eso sí me hago cargo o nos hacemos cargo, creo que con Yanni, de que eso lo generamos desde nuestra intención, por lo menos, ¿no? O sea, como que mucha gente también dijo, sí, vamos a juntarnos y todo eso, pero sé, y lo digo con mucha honestidad, que lo generamos nosotros, o sea, que fue muy consciente, lo vivimos Sí, sí, siempre que así. claro, que hubo una intención clara de, Sí, bueno, sí, esto está bueno romper y abrir sí, y generar, como, sí. bueno, sí, sí que lo Sí, entiendo. y con la honestidad de que siempre caes en la tentación de retroceder y de golpe decir, bueno, no nos estamos juntando. De hecho, ahora nos pasó, digamos que por diferentes razones no nos juntamos y nada, y pasa así, digamos, ¿no? O sea, como que de golpe te desconectás, pero siempre está esa puerta y ya está instalado que eso se puede dar. Es cuestión de reactivarlo, así que habrá que reactivarlo ahora. Sí, Eh, sí, tal cual, como decís, está sí, esa sí, puerta porque abierta, ¿no? está Sí, esa puerta abierta porque ya se creó esa puerta, ya se abrió y, y yo sé que si se vuelve a proponer, se genera sola, digamos, ¿no? Y es buenísimo, es muy lindo. sí, Eh, me encanta, bueno, porque eso, hay como una, también siento desde tu persona y lo que vas compartiendo y lo que hablamos también el otro día para hablar de este vivo, eh, hay una filosofía, ¿no? Que va más allá del yoga, que por ahí el yoga la trae un montón también, en sus, ¿no? Si uno se pone a leer y entra en conceptos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algo de tu ser que ya también trae esa filosofía, o filosofías ahí atrás que quieren eso, ¿no? Como abrir y, un poco como hablamos al principio, volver a recordar, reconectar, como generar. yo creo que es algo, sí, puede ser que lo traiga mucho yo y las personas con las que me fui asociando. Eh, pero la verdad es que creo que todos los seres humanos tenemos eso ahí, digamos, no sé por qué de golpe nos aislamos tanto y eso nos vuelve temerosos, enojones, frustrados, no sé, todo lo que sufrido, básicamente. Y sin embargo, cuando entras a conectar, te cambia todo, o sea, empezás a reír, empezás a sentirte libre, empezás a sentirte contenido. Podés crear, podés equivocarte, que alguien te va a sostener. O sea, hay otro concepto de vida, digamos. O sea, Sí, ya no vivís en un mundo hostil, que eso es.
importantísimo. O sea, Importantísimo. Bueno, para mí tiene que ver un poco con el sistema educativo, las creencias, ¿no? Por ahí de lo que uno viene y cuanto más uno no se cree eso, se creyó eso, se apegó a eso, y por eso digo esto de recordar, pero bueno, sí, en este momento, o de lo que contás, como con la gente que compartís, venís siendo canal, porque por ahí ya lo traes más abierto, le voy a decir, digo, acá las palabras siempre quedan chicas a lo que uno quiere sí, comunicar muchas sí, veces, sí, tampoco, pero para sí, hacer espejo con el otro y eso, y abrir, ¿no? Es como, no sé, me hiciste acordar, a mí me pasaba con un espacio, no importa, en ese momento también había, yo venía también del mismo hilo, ¿no? De mucha competencia, de, ¿no? Como, no sé, cosas que no vienen al caso, pero yo era un laburo interno decir, bueno, pero no, yo esto lo voy a compartir igual de esta escuela, para mí tenemos que generar eso, comunión, red, como si vienen los alumnos a mi escuela y también van a la otra escuela y también van, mejor, se genera sí, como otra cosa. Eh, ¿Estás bien? Porque se me frenó. Pero bueno, eso, se sí, genera sí, red, estoy, se genera estoy, eso, conexión, se genera integración también, ¿no? De lo diferente, de lo que creo que es diferente. Dejo de juzgar, dejo de criticar, veo que el sí, otro pasa por las mismas instancias y como todos, llegamos al camino de diferentes maneras. Por ahí uno llegó, no sé, desde la ashtanga, que es considerado también, pero bueno, ahí uno puede entrar en la limpieza de que por ahí no es así, de que es un yoga fuerte, ¿no? Y otro llegó por el swastika, y otro llegó por el yin yang vinyasa yo, no sé cómo. Y en definitiva es esta frase tan de popular del dicho, quizás todos los caminos nos conducen a Roma, ¿no? y O capaz que sea, sí. como por ahí es abrir esa puertita y decir, che, pará, y si todos los caminos conducen a, ¿no? Entonces dejamos de, y entonces empezamos a soltar nuestro propio velo de visión frente a eso, que es lo que nos vuelve a conectar con el miedo, con la inseguridad, incluso la inseguridad de la identidad, ¿no? Porque si yo lo que practico me da una identidad, de repente me corren, o sea, como que, no, pará, pero, o sea, eso tiene que ser mejor, y decir, y no, y sí, o sea, es como, tiene que ser, y punto. O sea, y es lo que a vos te ayuda a construir esa identidad, pero después se disuelve, ¿no? Como en el mar somos todos océano, digamos, o sea, llevándolo, ¿no? A ese lugar, y por ahí es eso, es ese caminito, y nada, me parece muy hermoso todo. Quiero hacer una pregunta que igual nada que ver con esto, pero todo que ver, volviendo un poco a los inicios, en realidad, ¿cuándo fue el momento? O sea, vos seguías trabajando en este lugar de Musimundo y a su vez empezaste a dar clases. ¿En qué momento dijiste, No, listo? no fue así, no Ah, fue así. no, eso. Yo ¿Cómo fue? trabajé en Musimundo hasta enero del 2015. Ah, ok. Nosotros empezamos la formación en marzo del 2015. Sí, señor. Sí, pero como te diría que unos meses o un año antes yo empecé a plantearme todo esto y mi intención era trabajar y hacer el instructorado a la vez, lo cual iba a ser un problema porque iba a tener complicaciones ahí. eh, Y nada, esto que digo yo, cuando uno se enfoca, el universo solo destraba todo y terminé desvinculándome en enero de ese año y pude hacer el instructorado todo ese año sin trabajar, digamos. Claro, sí. Así que estuve totalmente Ok. un Bueno, pero año como para que mí. se soltó algo para darle espacio a otras cosas, digamos, que no Sí, sí, solo a sí, algo. sí, Mm. sí. Sí, se fue haciendo el espacio, se fue haciendo el espacio y creo que ganó esto que yo sentía que creo que eso sí lo tengo muy claro, que yo dejé de disfrutar lo que estaba haciendo, dejé de sentirme cómodo donde estaba y realmente quería un cambio y el cambio lo elegí, yo elegí ser profe de yoga, o sea, más allá de que todo el mundo me decía, pero vos no hacés yoga, o sea, vos vas 2, 3 veces cuando podés a yoga. O sea, no sabes nada de yoga, no, no sé nada de yoga, pero yo siento conexión con yoga. No importa lo que yo sepa, o sea, es lo que yo estoy, donde yo me siento.
Y la verdad es que, aparte que tenía un profe que es un genio, que después se fue a vivir al sur, que es Damián Low, que está en Trevelin, así que si andás cerca, visítalo. Tiene una comunidad ahí linda. Eh, Él era un genio y me hizo sentir mucho el yoga, creo que me hizo conectarme a mí mismo. Cuando yo le pregunté, che, ¿cómo ves Se me ocurrió que puedo dejar mi trabajo y ser profe de yoga. Y me dijo, sí, sí, metele. Pero mirá que, no, no, metele, tenés que hacer yoga, tenés que ser profe de yoga. Y, y bueno, todo eso empezó a trabajar en la cabeza y yo trabajaba a la vez. Y después de eso, le digo, bueno, pero ¿a dónde estudio? Y me dijo, uy, qué difícil. Me dice, acá hay una escuela, dice, en Buenos Aires, que es muy buena, pero es muy estructurada para vos. Ya conociéndome un poquito, ay, no, no, le digo, no, regímenes no. Y entonces me llega una propaganda, no sé si por mail, por Facebook, de la formación de Edson, que yo no lo conocía, y escribo, me responde Lu, eh, y voy a probar una clase con Lu, me encanta, ella es super flow, viste que tenía mucho de danza, la verdad que sentí que fue una clase hermosa, muy diferente a lo que yo hacía, pero conecté muy bien con ella y con la clase. Digo, sí, esto es lo que quiero. O sea, y ahí fui. Y apareció el gordo que, bueno, que viste que es así nomás. Eh, pero sí, me encantó. Ese comienzo fue así, fue. Pero ya había De- dejado, cuando empecé mm, el instructorado, sí ya había dejado de trabajar. Ahí va, no, no, por eso quería esa conexión porque no la recordaba Mm, y me interesaba también por esto, ¿no? Porque para los que escuchen, yo hago estos vivos mucho porque a mí me sirve mucho el proceso de las personas, me ha servido durante toda mi vida el proceso, ¿no? Entender eso. A veces hasta con un detalle o algo de, sí, pero acá me hace acordar a mi sobrino, no, no, pero ¿qué me querés decir? Como cuando estás escuchando más allá, y muchas veces para mí compartir esos procesos de vida despiertan en el otro conexiones, recuerdos, ganas, deseo, ¿no? Lo que sea sí. que a cada uno le conecte. Entonces me interesa también nombrar esas cosas, por eso el título también, ¿no? Como pasó de a, porque siento que es interesante para eso, para el que por ahí está todavía en un mundo de no puedo, no sé cómo, lo que Sí, fuera, para mí se le... lo más loco de eso es empezar a sentir que uno saliendo de lo conocido hay un universo impresionante de posibilidades. Que, que si uno está esperando el momento ideal para hacer las cosas, no existe el momento ideal, no está el momento para hacer una u otra cosa, no, está tu momento donde vos sentís que podés hacerlo o que necesitas hacerlo y que ojalá lo puedas hacer porque realmente creo que las posibilidades del momento presente son únicas, o sea, no va a ser lo mismo en otro, ni mejor ni peor, pero no va a ser lo mismo. Y si cada vez que nosotros sentimos algo, un deseo profundo, lo podemos llevar a cabo, creo que nuestra vida va a ser diferente. Creo que por ahí nos perdemos bastante seguido, nos desconectamos de esos deseos genuinos, eh, nos come la cotidianeidad, nos come la propuesta general de la vida actual, eh, pero ya si conectaste alguna vez con los deseos genuinos, vas a buscarlo, porque, no sé, vos podés estar muy cómodo con lo que tenés, con lo que estás haciendo, pero te va a picar, te va a pegar te va a pegar unas amarreadas y te va a decir, no es por ahí, es por acá. ¿Te acordás cuando dejaste todo y empezaste a dar yoga en una salita? Bueno, eh, y hay algo que siento,
Mm. Yo siento que el yoga no se va a ir de mi vida, pero también siento que no necesariamente voy a ser toda la vida profe de yoga. Eh, y estoy bien con eso, digamos. O Claro, sea, sí. Hoy es esto. hoy es eso y la verdad es que me siento muy feliz con lo que hago, muy cómodo, como hablábamos al inicio. No cómodo de burgués, sino cómodo de donde fluyo, donde conecto, pero puede que no sea para toda la vida. O sea, y no va a pasar nada. No, no. O van a Eso pasar un montón de cosas nuevas y hermosas. Eh, sí, me encanta porque eso justamente, ¿no? Por eso digo, para mí es poder inspirar a través de estas conversaciones y romper, ¿viste? Romper y sí, como abrir, romper y abrir, ¿no? Porque no es solo romper, es abrir y generar posibilidades en las conciencias y por mi propio camino y experiencia a cada uno, como hablábamos también antes, le llega como le llega. O sea, y pueden ser, o sea, eso, el espíritu o la conciencia o la divinidad o como quieras llamarlo, se comunica de muchas maneras con el ser. sí, sí, Entonces, a sí, cada uno es eso, es como el atisbo, yo le decía en su momento, porque nada, escribía y escribo en realidad, atisbos de luz, ¿viste? O sea, como tuve un atisbo de luz y era eso, era un mensaje, algo que venía como a decir, che, por acá. Y eso sigue sucediendo, no es que me dejó de sí, suceder. O sea, por no, eso, y me linkea un poco con eso, ¿no? Porque en su momento yo tengo quizás casi 10 años menos que vos, o sea, tengo 42, y vos no sé si tenés casi 50, me dijiste el otro día. 51, No, 51. Bueno, mira, casi 10 años de casi diferencia. 10. Eh, y bueno, vengo de una generación, y calculo que vos también más, donde había que estudiar una sola cosa y era para toda la Para toda vida. la vida. Como, y yo de hecho tengo un escrito que habla de eso, ¿no? Me dice, pero, o sea, ¿qué pasa si no quiero elegir, ¿no? Como, bueno, y de hecho desde un lugar, como quiero ser todo lo que pueda ser, ¿no? Y eso, puede tener diferentes momentos entendiendo la concepción del tiempo no lineal y del tiempo como una dimensión que una semana puede ser un año, o sea rompiendo, dando vuelta realmente, es donde uno se puede empezar a permitir, te permitís investigar, te permitís indagar, porque no está ese freno de, no, tiene que ser para toda la vida, y tiene que ser perfecto, y tengo que estudiar, no sé, 200 años, no, como que eso cada vez más, porque aparte conversando con juventudes, más juventudes, pasa mucho más. Sigue estando igual la cuestión de estudiar algo para toda la vida y dedicarte a eso toda la vida, lamentablemente sigue estando ese como patrón, pero mucho menos y con esa posibilidad realmente abierta, liviana y algo también de probar, de experimentar y entender que al final integramos. Es como decir, puede no ser Sí, el yoga para toda la vida y de no. hecho, bueno, me acuerdo que no sé si fuiste o estuviste en un lugar de monjes, bueno, como otras cosas que me acuerdo de tu Tuve historia, otras vidas. de otras vidas, que ya Sí, están tuve otras vidas. integradas seguramente a tu Sí, sí, forma de dar seguro. hoy y a tu vida de hoy, Seguro. digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, fui fraile franciscano, 5 no me años. acordaba, mirá, sí. Bueno, y, o sea, ¿cómo era? Regente, no, gerente regional de Musimundo, ¿no? Y terminé siendo gerente regional de Musimundo, sí, también. Bueno, esto que hablábamos y estuvimos hablando todo el tiempo, ¿no? Y encima hago el gesto y me sale como un infinito, pero como que vamos y Sí, venimos, sí, y en sí. eso vamos integrando y aprendiendo. Y bueno, ese mensaje me parece muy hermoso, ¿no? De no tiene que ser para toda la vida y está bien, ¿no? Como, eh, Y aparte, si no está bien para vos, va a pasar igual, digamos. ¿Para qué te vas a resistir? O sea, ¿por qué te vas a querer quedar en algo que no va a pasar, digamos? Es como, sí, yo también quiero vivir por siempre, pero no va a pasar. Entonces es como, así como eso, no sé, qué sé yo. No me acuerdo cuándo cambió mi pelo de negro a blanco, pero pero pasó. claro, ¿por qué vas a generar resistencia ahí si no hay forma? O sea, no hay forma que uno se resista al movimiento. O sea, Sí, eh, lo loco es que lo hacemos, pero bueno, solo como sí, un eso, el montón. momento de aceptación es donde se libera Sí,
la instancia, pero bueno, ese es como el camino de cada quien y cada uno con sus propias resistencias y no resistencias y aceptaciones y todo. Quiero para terminar, porque ya medio que, bueno, seguiría hablando horas, eso también me encanta, pero para ir como terminando en esto que todo esto que estuvimos conversando me parece riquísimo, que, bueno, la formación de yoga, que ahora se llama formación de yoga, ¿no? O es en Yin Yang Yoga, Sí, siempre es en Viñasa, ok. pero creo, es lo que te decía la otra vez, es muy difícil que uno no le ponga su impronta y lo que va aprendiendo en el camino, digamos, así que sí, eh, Esta formación sucede una vez por año, por sucede una ahora, vez por año, sí, no, y está bien así. ok. No, me parece interesante porque no es solo para la gente del Chaco, digamos, provincias cercanas que No, quieran. no, no, sí, de hecho vino gente de Santa Fe, vino gente de Corrientes, eh, vino gente de Formosa a tomar la formación en su momento. Es una formación abierta a personas de otros lugares. Eh, y este año incorporamos la formación en Yin Yoga, que es su complemento. Por eso digo, sigue siendo Viñasa, sigue siendo Yang y Yin, que la hacemos en formato de retiro en julio, un retiro de 7 días, eh, que también está ahí como gestándose y estamos muy felices de lo que se está gestando. Eh, sí, como que las formaciones siguen y estamos a full con eso. Lo digo simplemente, Y sí, no eso, para para que quede registrado y que el que escuche también que sepa esa escuchen, información y pueda como acercarse si quiere, aunque esté en otras totalmente. provincias, si Sí, sí, resuena, si conecta, ¿no? Como justamente después iba a hablarte del resto, porque lo vi ahí en el Instagram del espacio que se llama Prana, ¿no? Rana. Se llama Prana, después igual quedarán las redes puestas ahí en el vivo cuando lo comparta, pero que venía el retiro intensivo de Yin Yoga, lo vi, que es ahora en julio, Sí, del 18 creo que al 25, sí, del 18 al 24 de julio. ok. Y me gusta, bueno, a mí me encanta esto porque, bueno, Yin propone lo de, lo decía ahí en el Instagram, lo saqué de ahí, descubre el poder de la quietud, la profundidad del silencio y el arte del soltar. Sí, así es. Ahí vamos. Eh, sí, así que nada, lo quería como dejar también acá para que la información, bueno, el que escucha del Chaco, si quiere ir a tomar clases al espacio, bienvenido Totalmente. sea. Y hoy puntualmente, que es el Día Internacional del Yoga, que es una coincidencia que hicimos este vivo, hacemos esta tarde los 108 saludos al sol en homenaje al todo un desafío. Pero nos encanta, a la gente le encanta. Lo hacemos hace un montón de tiempo y hacemos como un yoga solidario y nos juntamos varios profes, de hecho, para poder darlo en conjunto de varias salas. Así que vamos a estar ahí con Clarita, que es una de las que entró, la que entró hoy, ella es una. Ah, ok, Sí, sí, Clarita, Flor, Carla y quién más, no me acuerdo quién más. Pero sí, somos hay varios profes que vamos a estar. Y los que estén, porque es así, o sea, por ahí sumamos salas para que sumen a su gente, pero si hay profes, eh, terminamos dictando la clase entre varios profes, como para hacerla, que no sea uno el centro, sino que realmente sea compartido. Así me que encanta, sí, esta entiendo. tarde a las 4 hacemos, para quien quiera venir, una clase con un fin solidario. Me encanta. Bueno, así que todo el que escuchó hasta ahora, que hubo muchas, bastantes personitas que dieron vueltas, que estuvieron ahí como entrando, tirando corazones y demás. Parece Que que sí. gracias, gracias por estar. Y bueno, no sé, yo creo que para no abrir, porque si abrimos se nos va a ir como mucho más todo el universo, creo que hasta acá hoy está bien. Y que no sé si querés Buenísimo. vos compartir algo más No, o no, decir algo más. solo tenés la invitación para venir y compartir con nosotros también eh, tu experiencia y tu senso expresiones, ¿no?
Me encanta. Senso-percepción, pero senso-expresión podría ser. Senso-percepción. Ah, bueno, ok. Me gusta también, mira, senso, lo voy a anotar. Senso-expresión podría ser también otra forma de nombrarlo. Bien, buenísimo. Sí. Y me encanta, yo acepto la invitación, así que ojalá que prontamente pueda andar por allá, ya que ando igual recorriendo la vida. Por supuesto. Sí. Y bueno, mil gracias, un placer, un placer, un placer, un placer. Y ahí nos vemos pronto. Por supuesto, cuando gustes. Gracias, Muchas Albert. gracias por la invitación. A ti, Un beso y que disfrutes el día. igualmente.